Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana, como habéis visto en la introducción, os he hecho una, con la vuelta al cole, esta chaquetita. Es muy fácil, es de punto de arroz, muy facilita, que es punto bajo, punto vareta, punto bajo, punto vareta. Luego la he rematado toda con punto bajo, como veis. Y le he puesto 4 botoncitos. La tallita es para un año más o menos, como siempre. Vosotros la podéis hacer lo grande que queráis, como si lo queréis, como siempre, hacer para vosotras. ¿Vale? Mide 52 centímetros de contorno sobre unos 10-20 pulgadas. Sí, 20 pulgadas y un poco más. ¿Vale? Las manguitas miden 16 centímetros y de larga sobre unos 17 centímetros, 16 centímetros y medio. Os dejo una tabla de medidas como siempre en el ahora cuando pase la introducción. ¿Vale? Para vosotros hacerla la medida, os digo que tenéis que tomar el contorno del cuello. Hacerla lo que vosotras queráis que sea de cerrada. Porque a lo mejor queréis que sea más grande. O a lo mejor queréis que quede el cuello más cerradito. ¿Vale? Luego, si queréis hacerla, tenéis que hacerla hasta que bajo del bracito, lo que es se llama la sisa, ¿vale? El carnesú hasta la medida de la sisa y luego lo largo que necesitéis. También tenéis que tomar la medida de lo que es el contorno para saber más o menos cuánto mide. ¿Vale? Como veis, es la blanca que hice es parecida, no es igual. Vamos, ni el punto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El modelo sí que es el mismo, con esto así en redondo, que solamente es haciendo 2 puntos juntos aquí en la esquina, siempre en la misma vuelta. Vale, pues nada, espero que os guste, como siempre os digo, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme, que tenéis el patrón gráfico del punto del canesú en mi blog. Y que si os gusta, que por favor le deis al like, que os mando un beso y un abrazo y que os espero el próximo miércoles con un tutorial para un puntito, para ver lo que hacemos. Hasta el miércoles. No he olvidado desearos un feliz otoño a las que entramos ahora en el otoño, una feliz primavera a las que estáis esperando esa estación que yo sé que habéis estado pasando mucho frío y que tenéis muchas ganas de que venga. Un besazo. Feliz otoño, feliz primavera. Bueno, la chaqueta la he hecho con este hilo. La podéis hacer con lana también si la queréis hacer más abrigadita, que se llama Baby Summer y es 50% acrílico y 50% algodón. Yo la he trabajado con un 3,5, es para trabajar con un 3,4. La he trabajado con 3,5, he necesitado 150 a 160 gramos. He necesitado 3 madejas y un poquito más, que son sobre unos 160-170 gramos. Y luego los puñitos y esto, sabéis que a mí me gusta trabajarlo con un número menos. Y lo he trabajado con un 3. Vamos a empezar con una cadena de unas 55 cadenetas. Poner cadenas de más por si acaso no, para deshacer, como siempre os digo, estamos a tiempo. Esas 55 cadenas voy a dividirlas de la siguiente manera. 7 y 7 serán los delanteros. 15 y 15 y 15 las mangas y la espalda.
15 en las mangas, 15 en la espalda y 15 en la otra, bueno, cada manga. Es muy importante que los números de las partes sean impares. Bueno, una vez tenemos ya la cadena hecha, la primera vuelta. También esta vez es muy importante, solamente vamos a subir un punto de cadena y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta. No vamos a subir 3 cadenas porque si subimos 3 cadenas nos va a quedar lo que es el delantero, lo que es el borde del delantero un poco grande, se ensanchará, con lo cual solo vamos a subir un punto de cadena, ¿vale? Siempre empezaremos igual, punto de cadena, vareta, ahora punto bajo, vareta, tenemos 1, 2, 3, 4, vareta, 5, punto bajo, 6, vareta, 7. Ya tenemos las 7, los 7 primeros puntos. Este punto de cadena obviamente no lo vamos a contar. Haremos 2 cadenas y en el mismo punto haremos una vareta. Continuaremos con punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, punto bajo, vareta. Seguiremos la secuencia hasta que tengamos 15 puntos con este que hemos hecho en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 y esta que voy a hacer 15. Una vez hemos llegado a la 15, que es vareta, haremos 2 cadenas y en el mismo punto haremos una vareta. Y ya continuamos con punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, punto bajo, hasta hacer 15 otra vez. Una vez hemos llegado a la 15, como veis siempre llegaremos con una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo. Continuamos la secuencia de punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, hasta llegar otra vez a 15. Ahora, una vez hemos llegado a 15, haremos las 2 cadenas, la vareta dentro de la vareta del mismo punto y vamos a hacer las 7 del delantero. Vareta, cadena, cadena, punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, punto bajo y vareta. Y lo que os sobra, como he hecho yo, pues lo vamos a deshacer. Para deshacerlos o bien cortáis la cadena, no pasa nada si la cortáis, o bien por en medio de la espiga metéis el ganchillo y estiráis para deshacerlos, ¿vale? Por lo menos yo así lo hago. También lo podéis cortar. Lo que pasa es que no tengo tijeras yo aquí de momento, en este momento. Mira, y así, si lo sacáis así, también lo deshacéis más fácil. Ahora, la segunda vuelta, si hemos empezado con un
punto bajo, pues ahora vamos con un punto alto, vamos a empezar con un punto bajo. Levantaremos una cadena, punto bajo. En la siguiente que tenemos un punto bajo vamos a hacer punto alto. Es tan simple como esto. Punto bajo, punto alto, donde tenemos el punto bajo. Punto bajo, punto alto vareta. Ahora finalizaremos siempre con punto bajo, finalizaremos antes de llegar a la esquina, ¿veis? Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la esquina haremos vareta, 2 cadenas y en el mismo vareta. Continuamos en el siguiente punto con punto bajo, punto alto. Fijaros bien donde tenéis que veis que sobresale así un poco en relieve, eso es una vareta que tendréis que hacer un punto bajo y en la siguiente que es un punto bajito, ¿veis? ¿Lo veis? Haréis la vareta y así continuamos hasta llegar a la siguiente esquina. Mirad, veis, llegamos a la esquina. Aquí el último punto será siempre un punto bajo y dentro vareta, 2 cadenas, vareta y ya salimos con punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, así hasta llegar a la siguiente esquina. Cuando llegamos a la siguiente esquina siempre el último punto bajo, en la esquina vareta, 2 cadenas, vareta y ya salimos el siguiente punto que es una vareta con punto bajo, vareta, punto bajo, vareta, punto bajo, así hasta llegar a la siguiente esquina. Llegamos a la siguiente esquina con punto bajo, en la esquina hacemos vareta, 2 cadenas, vareta y ya vamos a finalizar lo que es el delantero con punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto vareta, punto bajo, punto alto y punto bajo, ¿vale? Ahora tendréis que tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora volveremos otra vez a subir una cadena y vareta. En el siguiente, como es una vareta, punto bajo, vareta, punto bajo. No hay pérdida, es lo más fácil del mundo. Y mirar que queda como un punto de arroz. El jersey que hice hace poco, que es este jersey en fucsia, muy bonito, que no parece que os ha hecho mucha gracia, pero la verdad es que está monísimo. A mí me ha encantado, pero bueno, hay veces que no gusta todo lo que a mí me gusta. Era un punto bajo y una doble vareta que se quedaba como un garbancito, pero así se queda como si fuera un punto de arroz, ¿vale? Y siempre tenéis que repetir la misma vuelta. Cuando lleguemos aquí, que siempre llegamos en la esquina con un punto bajo, haremos en la esquina vareta, 2 cadenas y una vareta.
y puede que a lo mejor repita este punto, lo digo aquí en medio del vídeo, porque quiero hacer un abrigo con este punto, un abrigo de niña, será. Pues nada, ahora, si alguien me escucha, me ha escuchado decirlo, que me lo ponga en comentarios. ¿Vale? Ahora nada más que tenemos que repetir esta vuelta hasta que vosotras necesitéis, ¿vale? Una vez tenéis hecho el carnesú, yo lo he trabajado durante 9 centímetros. Yo casi siempre lo trabajo hasta esa medida. Vosotros lo podéis hacer más grande, igual que lo podéis hacer un poco más pequeño. Una vez ya tenemos el carnesú, como os digo, 9 centímetros, vamos a unirlo. Entonces vamos a unir el delantero, los delanteros con la espalda, ¿vale? Lo que haremos será subir las dos cadenas y trabajaremos con el punto de arroz, este, que es punto bajo, punto de vareta, hasta llegar aquí a la esquina. Una vez hemos llegado aquí a la esquina, ya nos corresponde hacer un punto alto, haremos un punto alto y dentro haremos un punto bajo. Y saltaremos todo lo que es la manga, ¿vale? Y en la esquina haremos un punto alto, una vareta, ¿vale? Para no perder lo que es el compás del dibujo, ¿vale? Punto alto, punto bajo, punto alto. Ahora en el siguiente, ya dentro no, en el siguiente, punto bajo, punto alto, punto bajo. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? ¿Vale? Trabajaremos. Que terminamos aquí, hasta llegar a la esquina, lo tenemos claro, con punto bajo. Y cuando lleguemos a la esquina, punto alto, punto bajo, saltamos y hacemos un punto alto en la esquina. Pero no volvemos a hacer otro punto dentro, sino en el siguiente, para no perder el compás del dibujo. Continuamos hasta llegar a la siguiente esquina. Cuando hemos llegado a la esquina, hacemos exactamente lo mismo. Terminamos con punto bajo y dentro hacemos punto alto, punto bajo y saltamos todo lo que es la manga hasta la siguiente y hacemos un punto alto, una vareta y en el siguiente ya continuamos la secuencia con punto bajo, punto alto, hasta llegar al final de la vuelta. Ahora a partir de la siguiente vuelta ya vamos trabajando con el punto que hemos estado trabajando hasta ahora, todas las vueltas. Donde tenemos el punto bajo haremos el punto alto y donde tenemos el punto bajo haremos, perdón, y donde tenemos el punto alto haremos el punto bajo. Punto alto en el siguiente, que corresponde a una vareta, lo veréis enseguida, se distingue, punto bajo. Encima del punto bajo, punto alto. Encima del punto alto, punto bajo. Y así hasta que tengamos la medida necesaria. Una vez que tenéis hecho el cuerpecito, yo lo he trabajado durante 13 centímetros o 5 pulgadas, casi y media. Ahora lo que van es unas vueltecitas en punto bajo, aquí también en lo que es alrededor de los delanteros y por bajo, ¿vale? Con lo que se le añadirá también pues, sobre 2 o 3 centímetros, no, sí, sobre unos 3 centímetros se añadirá.
Yo lo que le voy a hacer es unas vueltas en punto bajo. Vamos a empezar por aquí por una... Tengo un lío de lanas aquí. Madre mía, qué lío tengo. Voy a empezar por una esquina de aquí del cuello. Tenéis varias opciones que podéis hacer. Mirad, tenéis, podéis hacerle unas vueltas en punto bajo, ¿vale? Unas vueltas que a mí me encantan, que a lo mejor también las hago, no sé lo que voy a hacer. Primero, unas vueltas con punto bajo, punto de cadena, punto bajo, punto de cadena, punto bajo, punto de cadena. Pero como ya he hecho varias, las dos últimas chaquetas que he hecho, las hemos hecho así, lo quería hacer todo en punto bajo. Luego también tenéis la opción de hacer el punto de vareta en relieve, que es el punto elástico, ¿vale? A mí particularmente no me gusta porque queda muy ahí, muy gordote. Entonces, ese para mí descartado. Bueno, levantaremos de aquí de una esquina del cuellecito, ¿vale? Da lo mismo, como os he dicho, reversible, igual lo de delante que lo de fuera que lo de dentro. Haremos una cadenita y vamos a ir recogiendo los delanteros con punto bajo, ¿vale? Recogiendo un poquito, si os ha quedado un poquito holgado, como me ha pasado a mí, pues recogemos con y estos hilos que nos sobran, por aquí también los podemos meter y perder. Una vez llegamos aquí, pues ya los cortamos, ¿vale? ¿Veis? Se cortan y ya está. Y entonces vamos a hacerlo todo alrededor de lo que es el jersey, los delanteros, como os he dicho, por bajo y en los puñitos también. Luego deciros que lo estoy haciendo con un número menos. Estoy trabajando con un 3,5 y esto siempre lo suelo hacer con un número menos, con un 3 lo estoy haciendo. ¿Vale? Vais recogiendo así con punto bajo. ¿Veis? Si os queda algún agujerito por aquí, pues nada, sacáis un poquito de lana y lo hacéis. Si vais a hacerlo con punto de cadena punto bajo, lo que yo os recomiendo es que hagáis la primera vuelta también en punto bajo, ¿vale? Y ya luego ya hacéis cadena punto bajo y lo podéis, así lo recogéis todo bien, que os quede así rectito, ¿veis? Vale, pues nada, es esto, hacerlo. Cuando lleguemos aquí a la esquina, pues nada, cogemos y damos así la vuelta, damos dos puntitos aquí, 1 y 2 y damos la vuelta. Y ahora sí tenemos que hacer un puntito en cada punto. Esto también lo perdemos por aquí y cortamos, ¿vale? Una vez habéis llegado ya al otro extremo del cuellecito, lo que haremos será volver y entonces vamos a hacer los ojales. Los ojales, según depende de lo que vosotras necesitéis de botón. Si tenéis un botón pequeñito, pues con un puntito de cadena tendréis bastante. Si necesitáis uno más grande, pues con 2 puntos de cadena tendréis.
suficiente. Una cosa os quiero decir, tener cuidado con los botones, con los ojales, porque eso suele ceder, ¿vale? De tanto poner y quitar, pues suelen ceder. Por eso yo siempre digo que los hagáis un poco más pequeños. Pues nada, volveremos y haremos punto de cadena, punto bajo, o si lo queréis hacer, como os he dicho, con punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente, punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente, punto bajo, así, pues los podéis hacer. Si lo queréis hacer todo de punto bajo, pues ya está. Pues haremos 2 puntitos bajos, cadena para hacer el botón, salto 1 y en el siguiente, ¿vale? Ya tenemos aquí un ojal. Si lo queréis hacer de 2, pues nada, tenéis que hacer 2 cadenitas, saltar 1, 2 y en el tercero, ¿vale? Y tenéis el ojal más grande. Eso ya depende de cómo queráis hacerlo. Pues yo, como lo voy a hacer de 1, salto 1 y en el siguiente, y ahora pues hacemos pues 4, cada 4 5 puntos, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues ahora hago punto de cadena, salto 1 y en el siguiente, y vuelvo a hacer 2, 3, 4 y 5, cada 5 hago 1, cadena, salto 1 y en el siguiente, y luego en la siguiente vuelta pues haréis ese puntito de cadena con un punto bajo, y así vamos a trabajar con punto bajo durante 5 vueltas. Alrededor de todo, menos el cuello, de todo lo que hemos hecho. Una vez habéis llegado aquí, que ya habéis hecho las 5 vueltas de punto bajo, recordad, si lo que queréis es que os salga así redondo, como os he explicado, en la esquina solamente tenéis que añadir, hacer 2 puntos juntos, ¿vale? En todas las vueltas. Para hacer el cuello vamos a hacer exactamente lo mismo. Sin cortar el hilo, empezaremos desde aquí y vamos a hacer un punto en cada puntada, un punto bajo en cada punto, y hacerlo durante 5 vueltas, ¿vale? Una vez ya llegáis aquí al cuello, ya tenéis, ¿veis? Un punto en cada punto. Y lo trabajaremos igual durante 5 vueltas. Ahora, para hacer la manga, lo que nos tenemos que fijar bien es cómo hemos terminado la última vuelta. Yo la última vuelta la he terminado con en derecho, ¿vale? En el revés veréis que os sale así como si fuera un relieve, ¿vale? Esto de aquí os sale como un relieve. Entonces yo la he trabajado por el derecho, entonces para seguir ahora la secuencia del dibujo lo que tengo que trabajarla es por el revés. O sea, en vez de empezar por aquí, voy a empezar por esta parte para trabajarla. Entonces empezaremos por aquí, por la esquina. ¿Veis dónde está la esquina? Empezamos. Aquí tengo un punto alto, con lo cual ahora tendré que empezar con 3 cadenas. Entonces empiezo con 3 cadenas y en el siguiente, que es un punto alto, haré un punto bajo. Y ya tengo la secuencia cogida. Punto alto, en el siguiente punto bajo. Recordar esto que os he dicho para no perder el dibujo, para que siempre sea el dibujo igual. Si trabajáis en redondo, el dibujo no será lo mismo.
¿vale? Y ahora tendré que seguir la secuencia hasta llegar a aquí, ¿veis? A la otra esquina. Una vez hemos llegado aquí a la esquina, nada más que tendremos que, con un punto deslizado, ¿veis? Como he empezado con 3 cadenas, termino con un punto bajo. Con punto deslizado cerramos. Si os queda un agujerillo aquí abajo, no os preocupéis, luego le dais una puntadita y ya está, porque suele pasar en todas las jerseys, ¿eh? Que hagamos. Si vamos de esquina a esquina, si quieres puedes empezar la manga desde aquí abajo, pero te va a quedar demasiado grande. Vale, pues ahora veremos cómo aquí tenemos que empezar con 3 cadenas, porque aquí es donde tenemos el punto bajo. Con lo cual empezamos con 3 cadenas y en el siguiente ya punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. ¿Vale? Y así iremos trabajando todas las vueltas. Es súper fácil la manga, escogerla así, pero ya sabéis que una vez la tendréis que hacer por dentro y otra, como veis, sí que estoy trabajando en redondo por fuera. ¿Vale? Esta la haremos por fuera, esta vuelta. Luego engancharemos aquí en las 3 cadenas y ya está, no tenemos otro misterio. Eso sí, contar los puntos y los puntos que os tenéis en una manga los tenéis que tener en la otra. Eso sí, las mangas los mismos puntos. Pues ahora llegamos al final de la vuelta. Una vez hemos llegado al final de la vuelta, volvemos otra vez. 1, 2, 3 con punto deslizado. Cerramos. Damos la vuelta, trabajamos por dentro. Aquí que tenemos punto bajo, pues vamos a hacer 3 cadenas y ya saltamos al siguiente punto bajo. ¿Vale? Además es que se ve súper. Si vosotras os aclaráis más, podemos hacer de pasar aquí al punto bajo con punto deslizado, 3 cadenas y ya punto bajo. Donde está el punto bajo, punto alto. Y así trabajaremos hasta que tengamos la medida necesaria. Bueno, yo la he trabajado más o menos durante 12 centímetros y medio. Ahora vamos a hacer igual que hicimos, hemos hecho lo que es alrededor de todo el jersey. No cortéis el hilo, ¿vale? Si queréis, en vez de hacer 5 vueltas, podéis hacer 3, podéis hacer 4, podéis hacer las que queráis, ¿eh? Cambiamos el ganchillo con un gancho un poco más pequeño, yo del número 3. Lo que vamos a hacer es recoger un poco lo que es para hacer un puñito. Podéis hacerlo todo en punto bajo, ¿vale? Si os viene bien lo ancho que queréis. Si queréis hacer un puñito más cerrado, tendréis que hacer un punto bajo, coger uno, coger 2 y hacerlos juntos. 1, 2 y hacerlos juntos. 1, 2 y hacerlos juntos. ¿Vale? Para recogerlo. También podéis hacer, eso lo tenéis que ver vosotras, a ver cómo os queda. Punto bajo. Menguamos 1, punto bajo. En el siguiente hacemos lo mismo, disminuimos 1 y un punto bajo. Disminuimos 1 y un punto bajo.
Yo os doy opciones. Vosotras. Yo voy a disminuir todas las vueltas. Hago el punto. Uy, todas las vueltas. Todos los puntos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y luego la segunda vuelta sí ya será toda de punto bajo. Cerraremos la vuelta del puñito con punto deslizado. Y ahora sí tenéis que recordar que tenemos que trabajar por dentro. ¿Veis? Como he recogido todo lo que es el puño. ¿Vale? Ahora pues haremos un punto bajo y vamos a hacer por dentro una punto bajo por cada punto, por este sentido, y luego al siguiente, ya no tenéis que disminuir nada más. Pues ahora a trabajar el puño. Bueno, y una vez terminado le he hecho, deciros que le he hecho 3 vueltas solamente al cuellecito, no he querido hacerle más, y 3 vueltas en los puños, ¿vale? Recogiéndolos. Pues nada, espero que os guste, le he puesto 4 botones, que muchas gracias por verme, como siempre, muchas gracias por seguirme, y que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.